Hola amigos, gracias por estar aquí en un nuevo capítulo donde profundizamos en historias que pocas veces se cuentan con total claridad. Hoy hablaremos de Caroline Kennedy, quien a los 68 años finalmente ha reconocido algo que el público llevaba décadas sospechando. Este será un recorrido directo y revelador en el que exploraremos cómo esta confesión redefine su imagen pública y su propio legado. A mitad de este capítulo quiero agradecerte por ver mi video y pedirte que te suscribas para darme más motivación para seguir creando contenido. Durante años, Caroline ha mantenido un silencio que muchos interpretaron como prudencia diplomática, pero ahora entendemos que en realidad escondía una lucha interna que muy pocos conocían. Su declaración reciente no solo marca un antes y un después en su vida, sino que también abre una ventana hacia verdades que la familia Kennedy jamás había permitido revelar. Hoy vamos a desentrañar qué se esconde detrás de esta admisión y por qué llega justamente en este momento. Para comprender el impacto de la revelación reciente de Caroline Kennedy, es necesario repasar el recorrido que ha marcado su vida pública desde la infancia. Ser la hija del presidente John F. Kennedy significó crecer bajo un nivel de atención que ninguna otra figura de su generación soportó, ya que su historia estuvo siempre ligada a la tragedia familiar y al mito político que rodea a los Kennedy. Con el paso de los años, Caroline construyó una carrera diplomática respetada, primero como embajadora en Japón y luego en Australia, donde desempeñó un papel clave en momentos de tensiones regionales y redefinición de alianzas estratégicas. Sin embargo, detrás de su imagen profesional y equilibrada, existían dudas y rumores que la prensa evitaba profundizar y que la familia prefería mantener en silencio, alimentando preguntas que nunca obtuvieron una respuesta directa. Estas interrogantes acompañaron a Caroline durante décadas y ahora se reinterpretan a la luz de lo que finalmente decidió admitir. El momento que muchos consideraban improbable llegó cuando Caroline Kennedy decidió hablar con una sinceridad que sorprendió incluso a quienes estuvieron siempre a su lado. A los 68 años, reconoció que el silencio que mantuvo durante décadas no fue una estrategia calculada, sino una forma de protegerse de un apellido que, según ella misma, nunca le permitió vivir plenamente como una mujer común. Caroline admitió que durante gran parte de su vida sintió miedo, un miedo constante a decepcionar a un país que la observaba como símbolo de continuidad histórica y como heredera de una narrativa que ella no eligió. Reveló también que en más de una ocasión quiso alejarse por completo de la política y de los compromisos públicos, pero la presión moral y mediática la obligó a permanecer en un rol que no siempre deseaba. Lo que impactó a la opinión pública fue su confesión de que jamás buscó ser un ícono ni la voz del legado Kennedy, sino simplemente alguien que anhelaba ser escuchada sin la sombra de un apellido que el mundo convirtió en mito. Este reconocimiento abrió una grieta en la imagen rígida que muchos tenían de ella y reveló una dimensión humana que había permanecido oculta por décadas. La revelación de Caroline Kennedy desencadenó un análisis profundo entre historiadores, periodistas y expertos en política, quienes comenzaron a reconsiderar la forma en que se había interpretado su trayectoria durante décadas. Su admisión mostró que muchas de sus decisiones no respondían únicamente a estrategia diplomática, sino también a una búsqueda constante de equilibrio entre su identidad personal y la expectativa nacional asociada a su apellido. La reacción del público fue inmediata, mezclando sorpresa con una inesperada empatía, ya que por primera vez muchos comprendieron el peso emocional que tuvo que cargar en silencio mientras proyectaba una imagen de control absoluto. Con esta confesión, quedó claro que la presión heredada de su linaje no era simplemente un concepto histórico, sino una fuerza que moldeó su vida cotidiana, sus elecciones profesionales y su forma de relacionarse con el mundo. Esta nueva perspectiva no solo humaniza su figura, sino que también invita a cuestionar cuánto sacrificio existe detrás de los personajes públicos que se ven obligados a encarnar un legado que no siempre desean.
La confesión de Caroline Kennedy no solo reconfiguró la manera en que el público la percibe, sino que también abrió un espacio para reflexionar sobre el verdadero significado del legado en la vida de una persona que nunca pidió cargarlo. A sus 68 años, su declaración funciona como un acto de liberación, una forma de recuperar su voz después de décadas de vivir bajo expectativas ajenas. Muchos analistas coinciden en que este gesto marca el inicio de una nueva etapa en su historia. Una etapa en la que Caroline podría finalmente permitirse definir su identidad sin la mirada constante de un país que la asoció siempre con los símbolos y fantasmas de su familia. Su sinceridad ha generado una ola de respeto que trasciende líneas políticas. Porque demuestra que incluso quienes nacen dentro de los linajes más poderosos pueden sentirse atrapados por el peso de su propio apellido. El impacto emocional de este momento sugiere que la historia de los Kennedy aún tiene capítulos por reescribir. Pero esta vez con una perspectiva más humana y menos mitificada. El cierre de esta historia nos deja una reflexión poderosa sobre la figura de Caroline Kennedy y el precio silencioso de pertenecer a un linaje histórico que marcó el rumbo de un país entero. Su revelación a los 68 años no es simplemente una confesión tardía, sino una declaración de independencia emocional frente a décadas de expectativas que moldearon cada capítulo de su vida. Al hablar con honestidad, Caroline demuestra que incluso los personajes rodeados de prestigio y solemnidad buscan, al final, la misma libertad que cualquier persona, la libertad de ser escuchados sin el peso de un apellido que domina titulares y memorias colectivas. Este momento se convierte en un hito no solo para ella, sino también para la comprensión moderna de lo que significa nacer dentro de una familia convertida en mito nacional. Y mientras el mundo asimila sus palabras, Caroline parece iniciar una etapa en la que su voz por fin se impone a la sombra del legado, dando paso a una narrativa propia que recién comienza a escribirse.